Hermanos, esta tarde les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible, y abren sus Biblias al libro de los Efesios. Vamos a estar en Efesios 5. Voy a leer de los versículos 5 al 12. Nuestro enfoque el día de hoy va a ser los versículos 11 y 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios 5, versículos 5 al 12, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Les voy a pedir si por favor inclinan sus rostros y cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Santísimo Padre, venimos el día de hoy delante de ti, Padre, agradecidos una vez más por este tiempo, el cual podemos venir a adorarte, glorificarte, Señor, el cual podemos venir y abrir tu palabra, Señor, escuchar de ti. Padre, te pido esta tarde que tú obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Pido, Padre, que tu palabra sea luz a nuestro caminar, Señor, que cada paso que tomemos sea un paso que se toma, Señor, en fe. Nuestro anhelo, como pides, Señor, que andemos contigo, Señor. Queremos hacer lo que tú pides de nosotros. El día de hoy, Señor, se nos presentan verdades, Padre, que muchas veces encontramos difíciles de comprender, de entender, mucho más aplicarlas, Señor. Te pido que no sea así el caso, Señor, que nos ayudes, que por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Señor, tengamos claro lo que pides y requieres de nosotros y lo implementemos, Señor, como algo que hacemos en nuestras vidas, apoyándonos siempre en ti, Padre. Gracias por tu palabra, que nos confronta, Señor, con verdades necesarias. En lo personal, Señor, te pido ayuda, te pido fuerzas, te pido, Señor, que me ayudes a poder llevar a cabo este mensaje, me des claridad de palabra, que sea entendible, Señor. Te pido, Padre Santo, que tu palabra sea lo único que se está predicando, verdad tuya nada más, Padre. Igual, Señor, pedimos, como lo hacemos cada domingo, cualquier cosa que hagamos en este lugar sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Les recuerdo, hermanos, que después de aclarar todo lo que ahora es verdad en Cristo Jesús, Efesios capítulo 1 al capítulo 3, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, vemos un llamado específicamente en el capítulo 4 a empezar a cambiar la manera en la que nosotros vivimos. Si ustedes se acuerdan, fuimos llamados a despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre es aquel que anda en pecado, aquel que buscaba los placeres propios, los deseos propios, ignorando a Dios, huyendo de Él, huyendo de sus mandatos. Entonces Pablo hace un llamado a que nos despojemos de ese viejo hombre. Continúa en esa idea, en ese tema. Cuando entramos en el capítulo 5, empieza a explicar una de las razones, una vez más, por las cuales deben ocurrir estas cosas, porque está contrastando las tinieblas y la luz. Pablo ha sido enfático, ha aclarado a continuo que antes, apartados de Cristo, nosotros éramos tinieblas. Ahora les recuerdo que cualquier persona, cualquier ser humano apartado de Cristo, la Biblia le llama hijo de ira, le llama hijo de desobediencia. Son aquellos que hacen afrente a Dios, que están en guerra en contra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, por la fe en su sacrificio, somos trasladados, nos dice Pedro, del reino de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. En eso es en donde nos encontramos. Y él empieza a contrastar obras específicas, más generalizadas, de las tinieblas y cómo nosotros debemos entonces de relacionarnos con ellas. Menciona impureza, menciona avaricia, menciona inmoralidad, ¿no? Que técnicamente abarcan todos los que podrían ser los pecados que tal vez vienen a mente. Muchos de ellos se enfocan en cuestiones de la sexualidad, se enfocan en cuestiones acerca de honrar a Dios por medio de la obediencia, ¿no? En general. Entonces tengamos estas cosas en mente, que lo que Pablo está diciendo es de que las obras de las tinieblas, aquellos que están perdidos hacen estas cosas. Dice, pero ahora ustedes están en la luz.
Entonces nosotros que estamos en Cristo Jesús ahora estamos en la luz y dicen actúen como tal, actúen como hijos de luz. Si ustedes se acuerdan al inicio del capítulo 5, Pablo menciona que seamos imitadores de Dios. O sea que busquemos, que andemos detrás de la santidad, que andemos detrás de la obediencia a Dios. Es lo que tiene más que nada el enfoque. Ahora, después de contrastar las obras de las tinieblas, él nos menciona lo que son las obras de la luz. Las obras de la luz, ¿verdad? Es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Entonces hemos visto cómo el cristiano entonces ahora debe de tener un enfoque en ser una persona buena, en obediencia a Dios. Debe ser una persona justa en obediencia a Dios y debe ser una persona que anda en toda la verdad de Dios, en obediencia a Dios. Y siempre con un enfoque de que todo sea para el agrado de Dios. Típicamente nosotros buscamos agradar a algo o a alguien. Pablo nos recuerda que esa persona debe ser Dios. Ahora, no estoy diciendo que hay algo de malo si un esposo quiere agradar a su esposa, una esposa quiere agradar a su esposo, viceversa. No estoy diciendo que eso es malo. Pero el enfoque en sí, en nuestra conducta, en nuestro vivir, debe ser con un enfoque a agradar a Dios. Y les aclaro a los que están casados. Un esposo que agrada a su esposa, agrada a Dios. ¿Verdad? Una esposa que agrada a su esposo, agrada a Dios. Ahora, esto es en obediencia a Dios. Lo mismo entre padres e hijos. Padres que buscan el bien de sus hijos al disciplinarlos e instruirlos en la disciplina e instrucción del Señor, agrada a Dios. A la vez, los hijos que obedecen a sus padres agradan a Dios. Lo aclaro porque después salimos más para allá que para acá, diciendo, no, mi único enfoque es agradar a Dios, no voy a agradar a nadie más, nomás a Dios. No, esto también se traduce en nuestras relaciones, tengamos en mente, a eso vamos a estar llegando ya mientras más continuemos en el capítulo 5. Veamos entonces que hasta este punto, Pablo nos ha dicho que éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Ahora debemos andar como hijos de luz, produciendo el fruto de la luz, examinando todo lo que es que agrada a Dios. Habla de andar en obediencia a Él, habla de andar en obediencia a su palabra. Entonces hoy vamos a continuar esa comparación entre la luz y las tinieblas. Sabemos que una vez más debemos andar en el fruto de la luz, haciendo obras dignas de la luz. Pero igual hoy veremos que no debemos ser partícipes con las obras de las tinieblas. Incluso también vamos a ver un llamado. Siendo cada uno de nosotros luz, en el Señor somos llamados entonces a alumbrar. Y veremos qué es el significado de a lo que me refiero. Hoy veremos dos cosas muy importantes. Simples, hermanos, de ahí se ven del mismo versículo. No participar en las obras de las tinieblas, así de simple. Y dos, sino exponerlas. Veamos nuestros versículos, Efesios 5:11. Dice Pablo, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Pablo reitera que no seamos partícipes en las obras de las tinieblas. O sea, el punto es claro, no anden haciendo las obras de las tinieblas. Ahora, me gustaría que consideráramos una diferencia entre el versículo 7 y 11, porque tal vez pensamos y decimos, bueno, ya lo ha dicho. El versículo 7 menciona lo mismo. Pero quiero que notemos unas cuantas cosas, aunque en nuestras traducciones se ve la palabra similar, en el lenguaje original tiene un significado un poco diferente. En el versículo 7 la palabra significa participar en el sentido de asociarse. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de que nosotros no debemos de ser aquellos que se asocian con personas que andan en las tinieblas, el no hacer las cosas que ellos hacen. Literalmente habla de participar en un sentido limitado, si lo puedo explicar de esta manera. Ahora, en el versículo 11, habla de compartir cosas en común. O sea, ser parte de. La palabra en el lenguaje original es suik koinoineo. Ahora, tal vez les suena un poco porque existe la palabra koinonía en esta palabra. Y la idea literalmente habla de estar en comunión con las obras de las tinieblas. No nomás el mundo, no nomás una idea generalizada de andar haciendo cosas malas, sino que literalmente ser partícipes de estar en comunión de, esto es algo habitual, esto es algo práctico, esto es algo que a continuo la persona está haciendo. Si se los puedo poner de esta manera, lo que Pablo está diciendo es de que nadie tenga el derecho de confundirnos que somos del mundo porque solo actuamos como el mundo.
como si les perteneciéramos aún al mundo. Esa es la idea. Aquí el llamado es a estar completamente apartados de las obras de las tinieblas. Se entiende que hay veces que vamos a tropezar y caer y vamos a hacer cosas que no debemos, pero aquí el llamado es a no andar en ellas. Ahora, noten el peligro, hermanos, porque es posible, por descuido propio, por dejar las disciplinas, por dejarnos influenciar por otras cosas, por perder el tiempo en otras cosas, el comenzar a vivir vidas que son del mundo. Estando en Cristo Jesús, viviendo vidas que no le agradan, haciendo cosas que no le agradan, el llamado el día de hoy es a estar alerta y no hacer ese tipo de cosas. De asegurarnos que no andemos como el mundo, haciendo las cosas que el mundo hace. Una vez más, el significado es incluso doble. No estén en comunión con las obras de las tinieblas, o sea, no andemos con hábitos o habitualmente en pecado. Pero igual, la idea también sería de no caer en ellas. Acuérdense que el llamado siempre va a ser a la perfección. Podemos, por más que queramos decir, pero nunca vamos a ser perfectos, o es imposible hacerlo a la perfección, por más que nosotros nos queramos consolar con ese tipo de conversaciones, el llamado es a la santidad de Cristo, el llamado es a una santidad de Dios. El llamado siempre va a ser a la perfección, que ya dejemos estas cosas. Les recuerdo que muchas veces excusamos nuestros delitos, que porque la carne esto, la carne aquello, la carne es débil, fue un momento de debilidad. Lo que quiero que apreciemos aquí es de que el llamado es a evitarlo a toda costa. Una cosa es decir, bueno, pues voy a caer porque estoy en esta carne, y otra cosa es determinar a no hacerlo. Si pasa, podremos analizar por qué pasó y cosas así, obviamente, pero si uno empieza con un plan de fallar, ¿qué creen, hermanos? Vamos a fallar. Ahora también no estoy diciendo que vamos a tener una expectativa no real de la perfección, pero sí literalmente es decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer mejor, vamos a tirarle a la perfección, a poder llevar a cabo nuestros días en la santidad que Dios pide. La idea es de que si algo de las tinieblas cruza por la mente, no lo entretengas, por más que la carne quiera. Si lo has hecho, huye a Dios y busca ayuda. Les recuerdo, hermanos, este es un concepto no muy difícil de entender. Si el día de hoy te encuentras en pecado, si el día de hoy te encuentras incluso pecando, tengamos en mente que esto viene por cuestión de la mente, de pensar en cosas. De la mente es donde empieza todo esto, ¿verdad? Santiago mismo lo dice, que es en la mente donde comienza todo esto. Y después inevitablemente por ahí procesar y seguir ahí entreteniendo pensamientos pecaminosos, eventualmente llegan a acción. Y Santiago se iría hasta el paso más, el último, dice, y da a luz a muerte. Les recuerdo, hermanos, nosotros hemos sido capacitados para que identifiquemos el momento que viene una tentación a nuestra mente, la erradiquemos. El problema es de que si queremos andar en la carne, lo vamos a entretener y vamos a pensar y vamos a considerar y vamos a estar maquinando. Entonces, si ahí se encuentran, aún están en oportunidad de deshacerse de ello, busquen la ayuda de Dios, busquen la ayuda de un hermano o una hermana. Si están en sí en pecado, estamos viendo una vez más, el llamado es alejarnos, apartarnos, arrepentirte y dejar el pecado. Ser hijos de luz implica tener fruto de la luz, agradando a Dios en todas las cosas. Y a la vez no tener ninguna asociación con las obras de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esta es la expectativa. Ahora noten conmigo cómo continúa el versículo, sino más bien desenmascaradlas. Ahora escuchen, hermanos, porque aquí hay algo muy importante que creo mucho cristiano no sabe o ha olvidado. Siendo luz en el Señor, somos llamados a llamar al pecado lo que es. Pecado. Algo que no agrada a Dios. Transgresión en contra de Dios. Violación de la ley de Dios. Actos dignos de la ira de Dios.
transgresión en contra de Él mismo, en contra de Dios, ofensa a Dios. Hermanos, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de aclararle al mundo todo lo que no agrada a Dios. El versículo 12 parece complicar esto un poco, pero no creo es el caso si vemos las cosas removiendo nuestras gafas contemporáneas. Noten lo que dice el versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Ahora, el versículo nos va a aclarar unas cuantas cosas. Y hermanos, vamos a elaborar todo este concepto ahorita en unos momentos. Pero quiero que noten que el versículo está cediendo de que hay cosas que son demasiadamente vergonzosas que ni siquiera se deben mencionar. No nos debe sorprender porque ya lo mencionó Pablo al inicio del capítulo. Que el cristiano hay cosas que ni siquiera debe mencionar. Reitera ese mismo punto. Este punto es importante porque si no tenemos cuidado, fallamos en contra de él. Hay cosas, hermanos, que siendo cristianos, nosotros ni siquiera debemos mencionar, ni siquiera debemos hablar de ellas. Igual, también el versículo, otra cosa que nos aclara, de que hay cosas que se hacen en secreto porque son vergonzosas. Esto indica que aún queda tal vez un pedacito de la fibra moral en el mundo que hasta el mundo mismo entiende que lo que se está haciendo es vergonzoso. Acuérdense que a final de cuentas todo el mundo es creación de Dios. Todo creado a la imagen de Dios, todos creados con una conciencia. Por más que nosotros veamos el estado del mundo como algo mal, a continuo debemos de acordarnos de que porque somos creación de Dios, aún el mundo aún tiene un entendimiento de que hay cosas que no agradan a Dios. No lo reconocen de esa manera, pero sienten vergüenza por las cosas que hacen. Ahora, estas cosas son bastante importantes para nosotros. Lo que es claro es de que en el contexto de la iglesia del primer siglo, había cosas que la sociedad había determinado que eran vergonzosas. ¿Qué son? No sé, ni me interesa saber. El punto es de que eran vergonzosas. Aquí, el aparente problema, hermanos, tal vez nos estamos haciendo esta pregunta: ¿cómo proclamamos que algo es pecado cuando ni siquiera lo debemos de mencionar? Y es una pregunta muy válida, es una pregunta muy buena, porque ¿qué está diciendo Pablo? No tengan nada que ver con estas obras malas, y dice desenmascara, o sea, tráiganlas a la luz, sino desenmascaradlas, dice, pero luego dice que ni siquiera las debemos mencionar. El contexto indica que una de las maneras que nosotros desenmascaramos las obras de las tinieblas es en nuestra conducta. Ahora, no es la manera, sino una de ellas. Es incluso el punto de Mateo 5. En Mateo 5, 14 al 16, se los leo una vez más, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Noten, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra conducta piadosa, hermanos, y déjenlo aclarar un poquito más, nuestra obediencia a Dios predica en contra del mundo. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero el mundo odia lo que Dios ama. Ahora, dejen aclaro, porque ahorita se van a desalentar un poco, tal vez si no aclaro, ¿verdad? No estamos hablando de que nosotros no debemos de predicar el evangelio, no es lo que estoy mencionando. Lo que estamos mencionando, y esto es lo que quiero que tal vez entiendan un poco conmigo, el mundo odia tanto las cosas de Dios, el mundo odia tanto la obediencia a Dios, el mundo odia tanto la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas, que cuando ve a un individuo haciendo lo que a Dios le agrada, le ofende. Es que está predicando en contra de él mismo y la manera en la que ellos viven. Por ejemplo, el día de hoy, y esto ya es algo que se conoce, toda
institución que tal vez pensemos que es algo bueno o X cosa, siempre ha incluido algo, una manera en la cual se pueda, por ejemplo, destruir la familia nuclear. ¿Qué es la familia nuclear? Entre un hombre, una mujer al diseño de Dios. ¿Para qué? Para ser fructíferos, para producir hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A continuo, hermanos, si ustedes ven el mundo, tienen algo en contra de la familia nuclear. He escuchado a personas de posiciones influenciales decir que los valores tradicionales son aquellos que impiden el progreso de nuestra sociedad. Se habla en el mundo de que el día de hoy el decirle a una niña que debe ser niña, el decirle a un niño que debe ser niño, el decirle a una niña que anhele el día de su boda, el decirle a un niño que sea gentil y que sea un hombre caballeroso para atraer a una mujer, que todo eso es erróneo e incorrecto, porque es lo que está trayendo la decadencia a nuestra sociedad. Los valores tradicionales, lo que antes se creía, ya ahora tenemos más inteligencia, sabemos un poco más. Literalmente se habla de que ahora un matrimonio entre un hombre y una mujer es cualquier cosa. E incluso los que dicen que la familia nuclear literalmente tiene el título nuclear porque es algo fundamental para la sociedad, están mal y no deben de decirlo más. A eso me refiero, hermanos, de que cualquier cosa que ustedes y yo hagamos en obediencia a Dios, de alguna manera u otra, está predicando en contra de las acciones de las tinieblas. ¿Me están entendiendo? Ese es el punto. Ahora, por eso la importancia de andar en obediencia. Entendiendo eso, hermanos, veamos entonces y empezamos a estar alerta cuando el mundo ve a un hombre piadoso, cuando ve a una mujer que profesa la piedad, incluso cuando ven la familia, como hemos estado hablando, al diseño de Dios, hay dos cosas que pasan. Número uno, odian y quieren manchar la imagen. Una vez más, todo está en contra de este concepto, ¿verdad? O dos, son atraídos porque algo les dice que así deben ser las cosas. Hermanos, si ustedes se presentan delante de sus amigos que no son cristianos, como cristianos, como aquellos que obedecen a Dios, como aquellos que viven diferentes a ellos, van a pasar dos cosas. O uno, van a decir, ¿sabes qué? No, es muy aleluya, no lo invito. Y está bien, no pasa nada. Acá hacemos pachangas más chidas. Pero también puede ocurrir que los van a observar y van a venir y van a decir, oyes, tú eres diferente. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué actúas acá? Oye, mira lo que te hicieron, debe ser esa tu respuesta, y sin embargo no fue esa tu respuesta, hiciste esto otro, ¿por qué? ¿Sí están viendo? Porque una vez más, nuestras obras, nuestras acciones están predicando un mensaje. No es el evangelio, no me malinterpreten, pero están predicando que el hombre y la mujer debe vivir en obediencia a Dios y es contracultural. Entonces, cuando una persona de esa cultura lo ve, o se ofende o se atrae. Y así lo ha diseñado Dios. Andar como hijos de luz, inevitablemente, todo el que te ve comenzará a distinguir la diferencia entre las tinieblas y la luz. Y va a ser algo que le va a traer ira o curiosidad. Ese es el punto. Una vez más, no digo que se van a convertir. Su respuesta será odio o apertura a una proclamación del evangelio. Continuemos. Consideremos unas verdades para poder obedecer lo que hoy vemos en estos versículos. Somos llamados, hermanos, a desenmascarar las obras de las tinieblas, todo aquello que el mundo hace que no es agradable a Dios. Tengamos cuidado de indagar mucho en los pecados del mundo. Esto lleva a exponerte a esos pecados. Pueden crear tentación. Nada bueno o provechoso hay en querer conocer los pecados del mundo a detalle. Igual, les aclaro que no es necesario dar detalles para instruir al mundo en lo que es pecaminoso. Déjenles doy un ejemplo.
Si el día de hoy yo salgo y le explico a alguien que cualquier acto sexual hecho fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, como al diseño de Dios, cualquier cosa fuera de eso es pecado. ¿Qué es lo que se ha proclamado? Que cualquier acto sexual que se pueda imaginar la raza humana, cualquiera que sea, que no obedece esto, es pecado. No fue necesario yo explicar qué actos están haciendo, no fue necesario entrar en las cosas que están haciendo, no necesito saber qué cosas están haciendo. Lo único que necesito saber es lo que es correcto y decir que cualquier cosa que no es eso es incorrecto. Hace unos jueves atrás hablábamos de ese concepto y una aplicación, ¿no? que se usa continuo. Cuando está una persona en el banco entrenando para manejar billetes, ya sean cajeras, sean cualquier cosa, una de las cosas que ocurre es de que jamás tratan de producir para estas personas toda posibilidad que sean billetes falsos. No, ¿qué es lo que hacen? Se memorizan y aprenden completamente el verdadero. Porque así cuando llega uno que no tiene esas marcas, pueden identificar que no es genuino. ¿Qué es el punto? Que se enfocan en lo correcto, en lo verdadero. ¿Verdad? O sea, continúe, un ejemplo que es bueno para nosotros porque se usa bastante en estas cuestiones, específicamente en este versículo. Es lo importante, hermanos, si nosotros aprendemos lo que es la verdad de Dios, cuando alguien viene y no trae esa verdad o actúa de una manera diferente a ello, sabremos, no es lo correcto y lo podemos proclamar de esa manera. No necesito saber la creatividad que el hombre tiene para pecar sexualmente. No la necesito conocer ni saber. Es vergonzoso todo esto, no hay necesidad de detalles. También debemos reconocer que vivimos en tiempos muy, muy malos. Hoy hay cosas aceptables para el mundo que antes no eran así. Pecados ocultos, cosas que literalmente se hacían en secreto porque no se toleraban. Relaciones fornicarias, adúlteras, relaciones homosexuales, todo tipo de depravación, hoy son exhibidas como si fueran normal. Algo que se me hace bien curioso, cómo el mundo va hacia estas cosas. El día de hoy, no lo hagan, hermanos, pero el día de hoy, si se ponen a escuchar música popular de México, que está saliendo de México, las barbaridades que hablan. Ahora, quiero aclarar, siempre las han hablado, pero siempre fueron como escondidas, en secreto. Ahora es a lo descarado. Creo que no existe ninguna canción nueva que no tenga ninguna mala palabra o que no hable de cosas horrendas. Una vez más, el mundo va cambiando, el mundo es muy malo. Son cosas que ahora se han aceptado. El mundo ha aceptado estas cosas como normal. Ahora no solo se han aceptado, sino que las glorifican. En películas, programas de radio, en la música, en las escuelas. No hay contexto en el mundo donde estas cosas no estén presentes. Decimos en inglés, están en tu cara, ¿no? O sea, vistas, a vista de todos. Por esta razón, más que nunca, debemos desenmascarar estas obras con el fin de que el mundo sepa que son de las tinieblas. Porque se satura todo medio, se satura ahora cualquier cosa que ustedes y yo estemos expuestos de las obras de las tinieblas. Saturado está todo contenido, cualquier cosa que ustedes se imaginen. El cristiano tiene la responsabilidad de alertar a todos lo que es el pecado y que son ofensa a Dios. Esto es lo que hoy vemos en estos versículos. Ahora, hermanos, entendamos, el conocimiento y la santidad van juntas. Lo mismo como la ignorancia y la pecaminosidad van juntas. Estas cosas son inseparables. Ha sido el punto literalmente de Pablo en esta carta. El tener conocimiento de Cristo, el estar en la luz, el haber aprendido a Cristo, lleva a santidad. Vamos obrando, trabajando arduamente para llevar a cabo vidas que agradan a Dios en santidad.
Y también se ha mencionado que el que no tiene ese conocimiento, como antes los gentiles, si ustedes se acuerdan, estaban que entenebrecidos en su entendimiento, es estar en la oscuridad, sinónimo de pecaminosidad. La ignorancia lleva a la pecaminosidad. Literalmente el ser humano va de mal en peor. Es por esto que vemos el contraste. No sean como los que aún siguen en tinieblas, pues ya estamos en la luz. Ahora somos luz en el Señor. El fruto de la luz debe ser entonces evidente en nuestras vidas. Debemos ser aquellos que son buenos, justos y andamos en la verdad. Y el día de hoy vemos esto reiterado, a la vez una aclaración más de este mismo punto. Dos cosas importantes para nosotros el día de hoy. No participar en las obras de las tinieblas. Dos, más bien exponerlas. Hermanos, debemos dejar el pecado. Ponerlo a muerte en nuestras vidas. Ha sido el tema una vez más en este capítulo. Pero también somos llamados a testificar en contra de las tinieblas y los que están en las tinieblas. Y esto al exponer las obras estériles de las tinieblas. Pienso que el enfoque, el punto 1, estamos claros. Pablo es lo que viene diciendo. No debemos nosotros andar en cosas pecaminosas. Si tú eres cristiano el día de hoy, debe de haber en ti un anhelo y un esfuerzo activo por dejar las cosas del mal. ¿Estamos claros, hermanos? No es confuso esto. Tratemos entonces cómo se exponen. ¿Cómo exponemos? ¿Cómo desenmascaramos las obras de las tinieblas? ¿A qué se refiere? Hermanos, Pablo nos está haciendo el mismo llamado que él recibió de Cristo. Entonces, para que ustedes lo puedan estudiar por su propia cuenta, ahorita vamos a ver un poquito más, pero vean la vida de Pablo e imiten lo que él hizo. Así de simple. Hechos 26, 12 al 18. Pablo, si ustedes se acuerdan, ha sido arrestado. Y él está dando su autobiografía, su testimonio de cómo ocurrieron las cosas. Él menciona que él recibe permiso del sumo sacerdote y los sacerdotes religiosos para ir y perseguir la iglesia de Cristo, para ir a traerlos a Jerusalén. ¿Para qué? Para que fueran castigados y puestos a muerte. Él ha recibido esa aprobación. Aquí es donde comenzamos, en el versículo 12. Dice, ocupado en esto, o sea, el ir y traer, dice, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Noten el 18. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan ¿de qué? De la oscuridad a la luz. ¿Y de qué? Del dominio de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Jesucristo le dice a Pablo, me he aparecido a ti, revelaré a ti varias cosas, pero te he llamado con un propósito de que vayas y les abras sus ojos, los saques de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás. Tinieblas, Satanás, lo mismo, a la luz en el Señor. Estar en la oscuridad es estar bajo el dominio, las garras de Satanás. Estar en la luz es estar en Cristo bajo el dominio de Dios, pero eso quede claro.
Pero noten que es el llamado, y es lo mismo, hermanos, que nos está llamando Pablo por medio del Espíritu, inspirado por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios hoy hace el mismo llamado a todo cristiano. Ve para que los saques de las tinieblas a la luz admirable, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es literalmente el llamado. El cristiano es llamado el día de hoy y ha sido el llamado desde la fundación de la iglesia de ir y decirle al pecador que está en pecado, que es pecador y está en pecado. Ahora, tal vez la pregunta el día de hoy, bueno, es ¿cómo hacemos esto? Y la respuesta no la vamos a complicar, es por medio de la palabra. Todo es por la proclamación del Evangelio. Una vez más, será un poco nuestro enfoque específico la semana que viene, si es que Dios lo permite. Pero la proclamación del Evangelio siempre expone el pecado. Esta es la tarea. Hermanos, si ustedes se encuentran predicando el Evangelio y no estás exponiendo pecado, no estás predicando el Evangelio. El día de hoy vivimos en una cultura donde la iglesia le dice a todos: Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Lo hemos hablado, ya lo entendemos. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Decirle al matrimonio: ven a Cristo para que arregle tu relación con tu cónyuge, no es el Evangelio. Pueda que sea el beneficio por la obediencia de los dos que un matrimonio se salve, lo he visto varias veces, absolutamente, pero no es el Evangelio. Un matrimonio restaurado no salva sus almas. El predicar el Evangelio es hablarle a la persona de la obra gloriosa de Dios para tratar ¿con qué? Con nuestro pecado. Es inevitable predicar el Evangelio sin aclarar la pecaminosidad del hombre y específicamente de cualquier persona o grupo con el que estés hablando. En Hechos 17:30 al 31, Pablo, una vez más, ejemplos, ¿verdad?, de lo que hizo Pablo. Si ustedes se acuerdan, él está en Atenas. Dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que ¿qué? Que se arrepientan. Noten, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué les está diciendo? Acuérdense, él está hablando a un pueblo religioso y él les está diciendo: miren, no ha habido enfoque aún en estas cosas. Dice: pero ahora, después de este evento, después de que Jesucristo viene y muere para el perdón de los pecados y le resucita, el estándar cambia para todo el mundo, para el resto del mundo. Ahora Pablo está diciendo lo que Dios ahora, noten aquí lo que dice, lo que Dios ahora declara. Entonces, lo que ha ocurrido por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, Pablo está diciendo que lo que ahora declara Dios es de que todos se arrepientan. Está llamando a que todos se arrepientan. ¿Qué es eso? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es que una persona se arrepienta? Es entender primordialmente su pecado en contra de Dios y querer tornarse, querer voltear a andar en los caminos de Dios. Noten, entonces, que primordialmente el llamado es: eres pecador y debes dejar tu pecado. Llamamos a todos, hermanos, al arrepentimiento, porque es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Absolutamente, en Cristo Jesús hay reconciliación. Absolutamente, en Cristo Jesús existe la vida eterna, hay salvación. Somos salvos de absolutamente, hermanos. Pero noten el lenguaje bíblico, que a continuo hay un llamado a dejar el pecado. Muchas veces las personas, y es correcto, va a decir: no, pero es que Cristo cenaba con pecadores, es que Cristo andaba con pecadores, es que Cristo vino a los pecadores. Absolutamente, pero ¿qué fue el lenguaje de Cristo? No peques más. No peques más. Deja el pecado. No vino en aceptación de nuestros pecados. No vino en aceptación de nuestra transgresión en contra de Él y su creación. Vino a llamarnos al arrepentimiento, a dejar el pecado, a arrepentirnos de Él y no pecar más.
Es claro, hermanos. La obra de Cristo nos salva, pero es inseparable de la verdad que necesitamos para ser salvos. De que somos pecadores en necesidad de salvación. Cada uno de los que estábamos aquí pecábamos en contra de Dios y era necesario entender eso antes de llegar a fe. El Evangelio es buenas nuevas porque existen a luz de las malas. Y de nuevo, esto es porque todos somos pecadores. El juicio de Dios vendrá sobre nosotros por nuestro pecado, pero hay esperanza en Cristo. Hermanos, es la Biblia, la palabra misma que nos predica esto. Es la Biblia, la palabra misma de Dios que alumbra el pecado para que lo veamos. Noten lo que dice el salmista en Salmo 119, 130. Dice: la exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Ese es el punto. Es la palabra de Dios la que alumbra. De nada sirve, hermanos, y aquí escúchenme por favor, de nada sirve que nosotros vayamos y señalemos el pecado a las personas a nuestra manera. De nada sirve que nosotros les digamos que lo que nosotros pensamos que es pecado. No. Es la palabra de Dios la que alumbra. Es la palabra de Dios la que va a dar el entendimiento del pecado. Cuando hablamos acerca del homicidio, no lo mencionamos como la sociedad lo menciona. No, es que sabes que no debes de matar porque hay un valor a la vida y todos ahora ya comúnmente entendemos este valor y entendemos que es una injusticia si arrancas la vida a otra persona. No es lo que el cristiano dice. El cristiano dice: no matarás. ¿Por qué? Porque se encuentra en Éxodo 20. Porque Dios dice. Porque es la palabra de Dios. Y lo mismo con todo pecado. Hermanos, quiero ser claro. Prediquen la palabra de Dios a todos. Que el Señor redarguya las almas de los que escuchan su palabra y los traiga a fe, a luz en el Señor. Escúchenme, por favor. Esto es bastante importante. Habrá consecuencias. Absolutamente. El día de hoy no les estoy pidiendo algo que les va a traer a ustedes tal vez gozo o placer o cualquier cosa. No. Tal vez en saber que algunos se salvarán absolutamente. Pero hermanos, el llamado del día de hoy es algo difícil y lo entiendo. Pero no porque las cosas sean difíciles significa que no las vamos a hacer. En Proverbios 15, 12 dice lo siguiente la palabra de Dios: el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Hermanos, aquel que es tinieblas, aquel que anda en la oscuridad, aquel que anda pecando, cuando viene alguien de la luz y le señala el pecado, hay odio. No quieren andar. Si ustedes quieren saber por qué sus familiares ya no los invitan a las fiestas, porque sus vidas traen convicción a ellos. Porque sus vidas de ustedes chocan en contra de las de ellos. Porque la manera en la que ustedes viven es diferente a la de ellos. Si los están invitando a continuo, entonces pregúntense por qué. Porque están haciendo entonces lo opuesto. Porque ustedes no les calan. Si ustedes están siendo continuamente invitados a las fiestas de sus familiares que no son conversos, es porque no están chocando con ustedes. Ahora, no estoy diciendo que es la medida de nuestra obediencia, hermanos. Pero debemos entender la responsabilidad que nosotros tenemos de predicarles a todos. Familiares de sangre, si los quieren, si los aman, ¿qué quieren para ellos? ¿Que disfruten su manera de vivir y terminen en el infierno? ¿Es el anhelo de nuestro corazón? ¿O que pasemos un tiempo aquí incómodo, pero que sus almas lleguen a la luz admirable? Las tinieblas, y discúlpenme que les digo a sus familiares tinieblas, pero todo aquel que no está en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que son tinieblas, odian la luz.
odian las cosas de la luz. Odian al que es luz. Y van a actuar, lo acabamos de ver. Esto es lo que ha pasado con este asesinato de Charlie Kirk, lo estábamos mencionando el jueves. Las tinieblas odian la luz. No hay ejemplo contemporáneo en nuestra cultura más evidente de esto que lo que ha pasado. Hay mucho argumento de que lo que decía era ofensivo, de que la manera en que decía las cosas no las debería de decir así, que era ignorante, que no tenía educación, que lo que se mencionaba no era lo correcto. Y hermanos, lo que él hablaba era lo que Dios pide de nosotros. Él era directo en decir que la vida apartados de Cristo no era nada. De que la manera en la que las personas vivían sin Cristo no era nada. ¿Y qué es lo que ocurre? El mundo lo dio. El mundo lo dio. En Juan 3, 16 al 20, y siempre me gusta leer esto porque siempre nos enfocamos en el versículo 16. Versículo 16 es un versículo glorioso, absolutamente glorioso, pero necesitamos considerar su contexto. Lo leemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Noten lo que se está aclarando. La fe en Cristo da vida eterna. Y está aclarando Juan, Cristo en su primer advenimiento fue enviado ¿para qué? Para salvar. Pero que acabamos de leer en Hechos 17, que en esa segunda venida vendrá a juzgar. Por medio de Cristo somos salvos. Noten el 19. Y este es el juicio. Noten, Juan lo que está diciendo. Cristo no vino a juzgar. Ya hay juicio. Ya existe el juicio. Es por ese juicio que Cristo es enviado. Este es el juicio, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ahí está. Las tinieblas odian la luz. Si nosotros somos llamados luz en el Señor, vamos a ser odiados. Hermanos, el día de hoy yo no estoy garantizando su bienestar. No. Salgan de aquí convencidos de lo opuesto. Serán odiados, tanto que hasta hemos visto que puede costar la vida. Tanta es la oscuridad que nos rodea. Les leo Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Es Cristo. Cristo le está diciendo a sus discípulos, hablándoles que Él se va a ir y les deja saber lo que viene. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Es simple lo que Cristo ha dejado saber a sus discípulos. Primero que nada, el discípulo, el estudiante no es mayor que su maestro. Eso significa que lo que Cristo vivió debemos nosotros también de estar dispuestos a vivir. Y Él ha dicho, a mí me odiaron, el mundo dio más las tinieblas que la luz. Entonces Él promete que a nosotros también nos van a odiar por la luz que hay ahora en nosotros. Esa es la promesa. Ahora quiero razonar un poquito con ustedes. Muchas veces como pastores escuchamos lo siguiente. No se proclama la palabra por el qué dirán. No se proclama la palabra porque me da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Escúchenme. Te van a odiar y tal vez van a desear matarte. ¿Y qué dice Dios? Diles. Diles la verdad. Con todo el amor que Cristo te ha demostrado, con la paciencia que tuvo para contigo, háblales la verdad.
Ahora, esa es la diferencia, porque también siempre tengo que aclarar cómo somos como hispanos, ¿verdad? No estoy diciendo que salgan y ofendan a sus familiares. No es el propósito. Lo he mencionado, si el evangelio ofende, es el evangelio el que ofende, no tú. Esto significa que cuando hablamos con los familiares, les hablamos en amor, les hablamos demostrando la paciencia que Dios tuvo para con nosotros, la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Nosotros conocemos la verdad, pues estamos en la verdad, somos luz en el Señor. Ellos no, la luz tiene que alumbrar. Tu luz, mi luz, debe alumbrar a estas personas si es que han de ser salvas. Es cuestión de vida o muerte eterna para ellos. El mandato, hermanos, es a no permanecer callados. Toma mucho trabajo en aprender cómo hacer esto de manera adecuada. Conozco hermanos que han decidido que ellos van a ser simplemente ofensivos por ser ofensivos. No es así la manera. No es lo correcto. Hablamos la verdad, ¿en qué? En amor. Lo acaba de mencionar Pablo a los Efesios. Quiero concluir con esto, hermanos. Creo que es un poco apto. En 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 2, Pablo hablando a su discípulo, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué? Después de todo eso, después de toda esta verdad, después de todo lo que ha hecho Cristo, ¿qué es lo que le encarga solemnemente? Versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué dice ahí, hermanos? Con mucha paciencia e instrucción. Y aplica en todo contexto, hermanos. Aquí estamos viendo una carta pastoral. Obviamente el contexto inmediato, lo primero que viene a mente es que él tiene que predicar a esta iglesia de esta manera, con esa paciencia continua. Pero noten que él debe predicar en todo tiempo. Nosotros, ustedes y yo hemos determinado cuándo es apto y cuándo no. La Biblia no nos ha dado eso. Eso es propio, porque conviene. La Biblia dice: predica en tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué propósito? Para redarguir, para reprender y para exhortar, para animar. Hermanos, esto significa que ustedes y yo debemos hacerlo igual, con mucha paciencia. Las tinieblas son eso, tinieblas, oscuridad. Incluso la Biblia misma nos dice que han sido cegados, por eso andan en esta oscuridad. Y es la luz del evangelio que tiene que resplandecer. ¿Para qué? Para que puedan ser trasladados por medio de Jesucristo en fe a la luz admirable. Y nada de esto ocurre si no desenmascaramos las obras de las tinieblas. Mucho trabajo que hacer, trabajo muy difícil, pero el Señor ha prometido estar con nosotros siempre.